encuentro. ¿Dónde te escondiste? Hermano, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? No. Lo que pasa es que la alarma o el identificador de vida se había apagado en la vida de Adán. Cronómetro no, el cronómetro tiene que ver con el tiempo. Pero el aparato ese, el artefacto que estaba indicando vida en Adán, se apagó. Y dijo, se me murió Adán. Adán, ¿dónde te metiste? Se me perdió el GPS tuyo. Lo que pasa es que ya no te encuentro con vida, ahora estás muerto. Y tengo que preguntarte dónde estás, porque yo no te creé muerto, te creé vivo. Y ahora el identificador que me detecta y me dice, ¿dónde está la vida en ti? Se te apagó. Y ahora tengo que preguntarte, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Sabes qué respondió Adán? Dice Adán, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. En esta tarde te voy a pedir que tú me ayudes a predicar. Estoy bastante afectada de la voz. Amén. Y necesito que usted me ayude a predicar, por favor, así como que reaccionando positivamente. Amén. Así como que yo no tenga que decirte, Yumaybi, ¿dónde tú estás? Ay, no, yo estoy aquí. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Hermano, alaba al Señor en esta tarde, sea libre. Regocíjese en el Dios de nuestra salvación. Entonces, en esta tarde quiero hablarte de ciertas personas y ciertos escondites. ¿Por qué razón? Porque los escondites vienen a raíz. Diga conmigo, raíz. Raíz. Nadie que esté haciendo lo bueno se esconde. Así es. Todo el que se esconde porque sabe que está haciendo lo malo. Todo el que se esconde es buscando que lo que está haciendo no salga a la luz. Todo el que se esconde está en la naturaleza, diga conmigo, del primer Adán. El primer Adán que perdió la vida. No estoy hablando de una vida física, estoy hablando de una vida espiritual. Amén. Recuerde que la vida que Dios reconoce en usted no es la biológica, sino la espiritual. No es la natural, sino la espiritual. Por eso es que la palabra del Señor, aleluya, censurando, no, por decirlo de alguna manera, estaba corrigiendo lo deficiente. Una de las iglesias dijo, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Porque el problema no está en esta vida que vivimos ahora, sino en la vida que vivimos en el Espíritu, que es lo que diagnostica y dice que usted está vivo o está muerto. Por eso la palabra dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice Adán, tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. Adán, ¿por qué tú tienes miedo? El que tiene delito, el que se condena, ¿no? Y en ese momento donde muchas veces tú sabes que hiciste algo mal y nadie lo sabe, está escondido, pero fulano te mira y dice, ay mamá, se habrá dado cuenta, el Señor se lo habrá revelado, se lo habrá dicho. Cierto, tuve miedo y me escondí, Señor. ¿Por qué razón? Porque sé que hay algo que hice mal, sé que hay algo que tengo que ocultar, sé que hay algo que tengo que guardar. La gaveta que tiene cucaracha que no quiero que la toques, no quiero que nadie la abra, porque desde la hora en punto que se abra, todo el mundo sabrá que hay cucarachas. Aleluya. Y vino Adán a esconderse innecesariamente. Porque donde quiera que Adán se escondiera, Dios lo iba a encontrar. ¿Por qué razón? ¿Quién creó el Edén? Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién creó a Adán? Dios. Entonces Dios sabía dónde estaba Adán. Amén. Hermano, no importa cuánto corramos o cuánto hagamos, Dios nos va a alcanzar. No importa dónde queramos meternos, Dios está ahí, Dios está mirando, Dios está atento, Dios conoce el corazón que aún está batallando entre la vida y la muerte, Amén. pero acciona para tener una vida y no de muerte. ¿Usted está Amén. entendiendo? Amén. Dios conoce cuál es el corazón que batalla para mantenerse vivo y no, aleluya, tira a la muerte. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué te pasó? No, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Es que estabas desnudo. ¿Y quién te dijo, Adán, que tú estabas desnudo? ¿Quién te abrió los ojos a ti, Adán? Para que te dieras cuenta que estaba desnudo. ¿Quién le abrió los ojos? El pecado. Aleluya. Cuidado, hermanos.
Es tiempo de estar así bien atentas, bien atentos y bien alertas. Porque estamos en una generación bastante complicada. Amén. Y Dios está diciendo, ¿quién te dijo a ti que tú estás desnudo? Si es que aún hasta el hijo pródigo lo vistió su papá. Y aún la palabra me habla que no estamos, sí, delante del Señor todas las cosas están desnudas. Lo que quiere decir es que están al descubierto. Pero no significa que usted delante de Dios esté desnudo. Porque aún el Apocalipsis me dice, bienaventurado los que lavan sus vestiduras para tener parte en el árbol de la vida. Entonces usted no está desnudo. Su padre les vistió con una, aleluya, vestimenta de realeza. Amén. Con una vestidura incorruptible. Amén. Aleluya. Pero ¿por qué se ha contaminado la vestidura de sacerdocio, de ese real sacerdocio en nosotros? Por ese escondite que no sé quién nos los enseñó, hermano. La serpiente esa que la usó el diablo para engañar al primer Adán. Pero es el tiempo de despertar y no reaccionar conforme al primer Adán, sino conforme al segundo Adán, que vino a traer la vida al mundo. Amén. Hablando la palabra de Cristo como el segundo Adán, que vendría a vestirnos de incorruptibilidad, de santidad, de benevolencia, de bendición y de todas las riquezas espirituales. Aleluya. Amén. Amén. Le dije que me ayudara a predicar, por favor. Amén. Aleluya. Amén. Y yo sé que, como decía Yolandita anoche, estamos dando como que un poquito guapo, un poquito duro. Es que, hermano, necesitamos esa palabra. Aleluya. Entonces Adán se metió en un escondite innecesario. ¿Por qué razón? Porque Dios lo iba a encontrar. Pero lo más tremendo es que dice Adán, yo oí tu voz y me escondí. Perdóname, Adán. ¿Cuándo tú escuchaste la voz de Dios y ahora fue que Él te habló? Ojo con esto. ¿Cuándo tú escuchaste la voz de Dios, Adán, si ahora fue que Él te habló para preguntarte dónde tú estabas? Estaba escuchando, Adán, voces que no eran las voces de Dios, pero se parecían a la de Dios, que por culpa del pecado le distorsionó y no reconocía. ¿Acaso se había distorsionado la voz de Dios? Y Adán estaba creyendo que Dios le estaba hablando y por culpa del pecado se cegó, se tapó la audición espiritual y comenzó a escuchar voces contrarias que no confesaban el nombre de Dios. Cuidado, hermanos. A veces estamos en una condición de pecado donde creemos que estamos escuchando a Dios y Dios nunca te ha hablado. Donde Dios no te ha dicho nada. Donde Dios ni siquiera ha abierto su boca para decirte algo. Y tú estás creyendo que Dios te está hablando. No es que yo me escondí, no Adán. Si tú hubieses escuchado mi voz, tú te hubieses arrepentido. ¡Hey! Se me fueron los tres. Aleluya. Adán, si tú hubieses escuchado verdaderamente mi voz, que viene a producir arrepentimiento, tú te hubieses arrepentido. ¿Qué voz tú estabas escuchando, Adán? Me parece que se te replicó la voz de la serpiente en tu voz, haciéndote creer que era la voz de Dios. Porque cuando estamos en esa condición de pecado, hermano, muchas veces creemos que Dios no es Dios. Y se te parece tanto la voz que tú escuchas la voz de Dios, porque ya ni siquiera en las frecuencias que Dios habla la puedes detectar, porque las frecuencias son tan bajas. Gloria al Señor. Y comenzamos a escuchar las voces que están en esa frecuencia, en esas frecuencias bajas. Y decimos, Dios, no soy yo. Perdóname, pero a la frecuencia en la que tú estás yo no puedo hablarte porque no me vas a entender, no me vas a escuchar. Dios mío! Gloria al Señor. Usted está entendiendo en esta tarde. Amén. Yo creo que el Señor nos está hablando hoy algo Amén. muy interesante y tenemos que despertar a esto. Aleluya. Porque la voz de Dios viene para producir arrepentimiento, Gloria. no para escondernos. Amén. Así es. ¿Qué pasó, hermano, con Judas el Iscariote? Fue a esconderse después que negó a Cristo. Después que lo entregó, fue a esconderse. Hermano, y terminó ahorcándose porque Judas nunca se arrepintió, sintió remordimiento de lo que hizo. Pero ¿sabe lo que hizo el discípulo Juan? Volvió a la cruz. Porque el que escucha la voz de Dios, aunque haya pecado, sabe que puede volver a la cruz donde encontrará el perdón. Aleluya. Gloria al Oh, Señor. Señor. No es escondernos en una cueva, hermanos. No es meternos a un escondite, es ir al lugar donde alcanzaré el oportuno socorro. Amén. Donde alcanzaré el perdón.
Gracias, Señor. El que verdaderamente escucha la voz de Dios, no como el primer Adán en el Génesis, sino como el segundo Adán en el Getsemaní. Aleluya. Dice, aunque esté siendo difícil esta prueba, pero si es tu voluntad, yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia me habla de otro hombre que estaban en medio de un escondite. Y ese hombre se llama Gedeón. Escucha, Gedeón y toda la generación, todo lo de ese tiempo, estaban